Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. San Juan capítulo 19. Entonces Pilato se hizo cargo de Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados entrelazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose a él le decían: «Salud, Rey de los judíos», y le pegaban en la cara. Salió otra vez Pilato afuera y les dijo: «Miren, lo sacó afuera para que sepan que no encuentro en él culpa alguna». Salió Jesús afuera con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dice: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los policías del templo lo vieron, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Les dijo Pilato: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, que yo no encuentro en él ningún motivo de condena». Le replicaron los judíos: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Cuando Pilato oyó aquellas palabras, se asustó mucho. Entró en el pretorio y dice de nuevo a Jesús: «¿De dónde eres?». Jesús no le dio la respuesta. Le dice Pilato: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Contestó Jesús: «No tendrás poder contra mí si no te lo hubiera dado el cielo. Por eso el que me entrega es más culpable». A partir de entonces, Pilato procuraba soltarlo, mientras los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. El que se hace rey va contra el César». Al oír aquello, Pilato sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la víspera de Pascua, al mediodía. Dice a los judíos: «Ahí tienen a su rey». Ellos gritaron: «Afuera, afuera, crucifícalo». Le dice Pilato: «¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes contestaron: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz:
El escrito decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo de una pieza. Así que se dijeron: no lo rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los 2 crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la escritura dice: mirarán al que ellos mismos atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí
a Jesús. San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que significa maestro. Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos.
Se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. San Juan capítulo 21. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le responden: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla. Apenas unos 100 metros, cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías
e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro preguntaba a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y no consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.